Como parte de su huelga nacional, esta mañana los médicos del Ministerio de Salud se encadenaron en el Hospital San Bartolomé en el Cercado de Lima. Los manifestantes que reclaman mejoras salariales y laborales se ubicaron a la altura de la puerta de ingreso de dicho centro. Ellos además se colocaron parches en la boca y colgaron una piñata con el rostro de la ministra Midori de Javich. Un gran contingente policial llegó al lugar, así como un fiscal de turno, para resguardar la tranquilidad y el acceso de los pacientes que llegan para ser atendidos. Los médicos manifestaron que no retrocederán en su medida de huelga hasta que el gobierno atienda sus demandas y se mejoren sus beneficios. Y respecto a este tema, nos vamos en vivo hasta los exteriores del Hospital Militar. ¿Qué está ocurriendo ahí? Un plantón de los médicos huelguistas, precisamente encabezados por el presidente de la Federación Médica, Jesús Bonilla. Lo que están haciendo ahí, a puertas del Hospital Militar, es sustentar las razones por las que ellos siguen en huelga, sostienen aún la huelga, indicadores como que efectivamente no hay condiciones adecuadas para atender a los pacientes, que no se les está reconociendo los beneficios económicos a los que el gobierno se habría comprometido. El doctor Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica, está enlazado con nosotros. Doctor Bonilla, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Bueno, en efecto, el día de hoy estamos en el Hospital Militar, mostrando que también en el Hospital Militar los médicos civiles de esta institución están en huelga. Y es lamentable que el Ministerio de Salud haya cerrado las puertas a todos los médicos. Hemos ido reiteradas veces a buscar algún funcionario para ver si podemos encontrar una solución a la huelga, y es lamentable que no hayamos encontrado a ninguno de ellos, ¿no? Para aclarar y acotar el tema, ¿cuáles son los puntos concretos que están llevando a la ministra de Javich? Bueno, nosotros creemos que la ministra en realidad no está diciendo la verdad. Ha estado mintiendo de manera reiterada, y fíjese, estas son las cifras que con seguridad no le ha mostrado al presidente de la República. Fíjese, han muerto más niños por neumonía, por falta de vacunas contra el neumococo, el 2013 más que otros años. Se han enfermado muchos más niños con tos ferina, prácticamente de 66 que eran registrados el 2010 a 1540, precisamente porque el tema de las inmunizaciones son un fracaso total. Nosotros creemos que los médicos y los trabajadores de la salud debemos participar en el proceso de reforma, y así dicen las actas de compromiso, y es la verdad que nunca se nos ha convocado para poder abordar el tema de la reforma. En segundo lugar, cuando se trata del tema remunerativo, se dijo que se iba a respetar la ley del trabajo médico, y no se ha respetado la ley del trabajo médico. Es el segundo incumplimiento garrafal de los compromisos que ha tenido la ministra de Salud. Y se ha mentido de manera reiterada cuando se ha dicho que ya se ha incrementado 1.500 soles, lo cual es absolutamente falso. Yo le voy a mostrar acá una boleta de pago de una médico de 25 años de servicio que gana 3.500 soles acá en el ejército peruano, y que prácticamente no ha tenido incremento alguno. Y es más, acá tampoco reciben algún tipo de bonificación. Le voy a mostrar otra boleta de pago en el cual le voy a demostrar que el 2013, por ejemplo, este médico que tiene 30 años de servicio ganaba en agosto del 2013 2.538 de ingresos como remuneraciones y 1.915 como incentivos, ¿no? Y la suma de ellos es de 4.273. Hoy, con la reforma, su sueldo es de 4.681. Entonces, yo creo que acá no se está diciendo la verdad. Se ha mentido de manera reiterada diciendo que nosotros ya nos han incrementado el sueldo. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cuál es el gesto que debería mostrar la ministra y el gobierno para que ustedes levanten la huelga? Porque claramente esto está afectando a los pacientes que ya vienen siendo maltratados, porque, como ustedes dicen, efectivamente la infraestructura y digamos la logística que tienen es insuficiente, se hacen esfuerzos, pero claramente es insuficiente. Entonces, ¿cuál es el gesto que tiene que ocurrir para que ustedes levanten la huelga? Mire, ya son 20 días de huelga, y si es que el Ministerio de Salud no ha tenido la capacidad de resolver la huelga, creo que existe otro nivel de decisión que debe hacerlo. De repente es el Premier de la República que enfrenta este proceso. Pero sin embargo, yo creo que si es que inmediatamente el presidente de la República nos llama, se lo aseguro que en 30 minutos se podría resolver la huelga nacional indefinida. O sea, ya no pasa por la ministra. Lo que ustedes están reclamando es que sea el presidente de la República quien convoque a una reunión. Bueno, la verdad es que ya han mostrado su ineficiencia no solamente en la gestión, sino en la solución de los conflictos. Es más, el día de mañana ingresan otros gremios adicionalmente a huelgas. Y yo creo que
este problema no solamente de los médicos, sino de todos los trabajadores de la salud. Están en huelga también los compañeros de trabajo de la FENUTSA y que tampoco son escuchados. Entonces yo creo que la solución ya ha sobrepasado las posibilidades de resolver de la ministra de Salud. Por lo tanto, creo que si no tiene la capacidad de resolverlo, el Premier tiene la palabra, inclusive el presidente de la República. Se lo aseguro, si nos convocan, podemos resolverlo lo más antes posible. ¿Cuáles son los gremios que mañana se suban a la paralización? Son el gremio de obstetrices, de odontólogos, tecnólogos médicos, psicólogos, nutricionistas, entre otros, ¿no? ¿Y eso cómo deja la situación de los pacientes que necesitan atenderse? O sea, las enfermedades no esperan. Bueno, la verdad, mire... Bueno, en primer lugar, nosotros los médicos siempre estamos trabajando en las emergencias, las unidades de cuidados intensivos, los pacientes hospitalizados están siendo adecuadamente tratados y las cirugías de emergencia también. Pero ya prácticamente se convierte en un desgobierno total porque prácticamente todos los sectores del sector público están en huelga. Y es lamentable que esto ocurra en un país que tenga un crecimiento económico importante, que se postergue el reclamo justo de todos los trabajadores, inclusive que se niegue un incremento salarial que es bastante modesto. No son los 30.000 soles que gana la ministra de Salud. Estamos exigiendo apenas de repente la octava parte de lo que ella gana en estos momentos. ¿Cuál es el incremento que creen les corresponde? Bueno, existen actas firmadas desde el 2012. El 2013 se establece una escala remunerativa y ese rango de la escala se pretende desconocer. Es más, existe un estudio que lo ha hecho el propio Ministerio de Economía y Finanzas con Servir y el Ministerio de Salud, en el cual la brecha de las remuneraciones para el 2007 prácticamente llega a los $2.900 en relación a los médicos que trabajan en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, creo que todos son conscientes en el Perú de que el médico peruano es el peor pagado en el país y que por lo tanto, por estas condiciones muy precarias, se van cada año 2.000 médicos del país. ¿Estas actas están firmadas, refrendadas por el Ministerio de Economía, por el ministro Castilla y por la ministra Midori de Javich? Bueno, este documento que le estoy mostrando sí lo han elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Las actas firmadas producto de la huelga sí las ha firmado la ministra de Salud. Este es un documento de trabajo en el cual han participado funcionarios del Ministerio de Economía, de Servir y del Ministerio de Salud. No estamos mintiendo, este es el documento concreto y creo que ellos, conscientes de esta dramática realidad que viven los médicos peruanos, me parece que es justo que se resuelva cuanto más antes. O sea, digamos, usted dice que están desconociendo acuerdos adquiridos. Esto quiere decir que el ministro de Economía en su momento aceptó que la escala remunerativa que ustedes reclaman se iba a ejecutar. No. Este documento técnico en el cual señalan ellos cuál es la brecha de los ingresos de los médicos a nivel internacional en comparación con los países del Perú, ¿no? Es un documento técnico que ellos mismos afirman cuál es la brecha, ¿no? Este es un documento técnico elaborado por ellos. Los documentos firmados, comprometidos con el Ministerio de Salud, dicen que a partir del 2013 debería haber un incremento salarial razonable. A partir del 2013 deberíamos tener por lo menos un incremento de 1.500 soles, cosa que nunca se ha cumplido y que de manera tendenciosa y faltando a la verdad se viene publicitando por los medios de comunicación. Bien, doctor Bonilla, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Entonces, la huelga se radicaliza. Mañana se suman nuevos gremios a esta paralización que ya lleva 20 días y solamente se levantaría si es que reciben la convocatoria del primer ministro o incluso del presidente de la República. Así están las cosas. 12:47, Jesús Reyes ya está listo para un nuevo despacho desde el Palacio de Justicia. Jesús, te escuchamos. Sí, Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente aquí desde la carceleta del Palacio de Justicia. Todo se viene desarrollando con total tranquilidad, pero sin embargo ya se ha anunciado de que César Álvarez y las demás personas involucradas estarían siendo trasladados al penal de Piedras Gordas. Esto va a ocurrir entre las 4 y las 5 de la tarde, tal y como lo ha informado el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, luego de sostener una actividad en el penal Miguel Castro. Así que César Álvarez pasará estos 36 meses en el penal de Piedras Gordas y vamos a estar, por supuesto, a la expectativa de que se pueda, o vamos a ver su traslado hacia este penal ubicado en Ancón. Asimismo, la camioneta en donde estaba la esposa de César Álvarez, Milagros Acián, ya se ha retirado. Suponemos de que ya el abogado le ha informado lo que ha sucedido y estaría viniendo en las próximas horas para ver a su esposo antes de que sea trasladado al penal de Piedras Gordas. Pamela. Gracias por el despacho. Entonces, entre 4 y 5 de la tarde, el expresidente regional de Ancash, César Álvarez, será trasladado al penal de Piedras Gordas.
Esta tarde, cambiamos de tema, la Comisión de Ética definirá si aprueba o no el proyecto de informe final que recomienda suspender a la congresista nacionalista Zenaida Uribe por 120 días. El documento indica que, tras analizar las versiones de la legisladora y del director del colegio Alfonso Ugarte, Lisandro Quispe, quien denunció que la congresista presionó para lograr la renovación del contrato con la empresa Punto Visual, esta última versión, según la Secretaría Técnica del grupo parlamentario, tienen elementos que la hacen creíble y sustentable. Y precisamente en torno a este tema tenemos declaraciones de la congresista Uribe esta mañana cuando llegaba al Congreso de la República. Vamos a escucharla. ¿Tu caso finalmente? Sí, bueno, voy a esperar que se pronuncie la Comisión de Ética y acataré. Nada más, no tengo nada más que decir. Sí, claro. Ahora, hay versiones que señalan que en la Fiscalía se podría reabrir el caso. Habría que consultar a la gente que lo dijo. Yo tengo la información que no se puede reabrir y simplemente voy a esperar la decisión que se tome en la Comisión de Ética. Congresista, al parecer sí hay suspensión de 120 días en la Comisión de Ética, es lo que al parecer se estaría pidiendo esta tarde ya. No es lo que propone la Comisión. Tendrá que haber un debate y habrá una votación. ¿Está presente, congresista? No. Nos vamos en vivo al Congreso de la República con Igor Malca. Hola Igor, ¿cómo estás? Pamela, muy buenas tardes. Pues sí, estoy con Mauricio de la Concertación Parlamentaria. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo vio ayer la entrevista? ¿Qué reflexiones u opiniones ha sacado de todo lo que dijo y lo que no dijo Ollantumala? Nada nuevo bajo el sol, es el mismo Ollantumala que ya conocemos, aquel que cree que se han hecho ya todas las reformas y que el Perú no necesita más que hacerse, porque ya se hizo la reforma del Estado, se hizo la reforma militar, la reforma de la salud, la reforma de la educación, todas las reformas, y nadie sabe cuáles son esas reformas, lo cual demuestra que él en realidad está viviendo en una especie de reforma virtual, porque no está pisando la realidad. Más aún cuando también dijo el mismo error que había cometido el ministro Jiménez Mayor, razón por la cual incluso salió del cargo, que el tema de la delincuencia en nuestro país es un tema de percepción y que usted podrá hacer todo lo que sea y en 100 años va a seguir teniendo la percepción. Entonces la verdad es que me parece un presidente falto de liderazgo, que ha abdicado ya de su función de conducir el país y que ha dejado que las cosas, digamos, se resuelvan solas, como se decía antes, ¿no? Que en el Perú los problemas o no se resuelven nunca o se resuelven solos. Bueno, eso justamente se pregona por personas que renuncian a ser dirigentes o son incapaces de serlo y por lo tanto dejan que el país tenga su propia dinámica, y por eso es que hay un frenazo en la economía, un frenazo en los indicadores sociales que se estaban revirtiendo, sobre todo en lucha contra la pobreza, y no se ven resultados precisos, y más bien lo que hay es un asomo muy grande del tema de la corrupción y del tema de la delincuencia común y de la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Y cómo ve usted el hecho de que su esposa sí se admita que sí se reúne con los ministros, que coordina con ellos? Por lo mismo, que es un presidente que ha abdicado de cualquier tipo de respeto incluso a la propia figura presidencial, ¿no? O sea, no afirma su liderazgo y permite que haya este tipo de cosas. Si el presidente dice que él admite que su esposa se reúna con ministros, es porque seguramente ya las reuniones son de carácter formal. Es obvio que él solamente va a permitir eso, decirse eso, pero en realidad el tema de fondo es que los ministros despachan con la señora Nadine Heredia, y el propio presidente de la República lo reconoce como tal, diciendo que además todos los temas que van a tener que ver con el Congreso tienen que ser despachados por ellas por ser presidente del partido. A mí me parece que eso es francamente la abdicación de la función presidencial y el reconocimiento de un estado inconstitucional de cosas, porque la señora Nadine Heredia podrá tener todo el poder que su esposo le quiera dar, pero ella no ha sido elegida constitucionalmente, y la persona constitucionalmente llamada a dirigir los destinos del país es él. Así que me parece que estamos ante una situación bastante difícil, pero que no es novedad, la verdad que ya la sabíamos desde hace bastante tiempo, ¿no? Y con respecto a Álvarez y a Martín Belaúnde del Ocio, tampoco se le ha notado muy firme en condenarlos. Mire, una contradicción, por ejemplo, esa, ¿no? No tengo nada que ver con la centralita. Oiga, pero el señor Martín Belaúnde del Ocio, bueno, sí, pido que por favor se le trate bien. La segunda contradicción, ¿cuál es la contradicción en el tema del señor Helios? ¿Qué conflicto hay con el tema del señor Cornejo? ¿Cómo? Le dice Rosana Cueva. Se han habido 137 visitas de los empresarios ahí a los despachos. Bueno, que se investigue. Entonces, la verdad es que ni siquiera tiene una posición tomada en estos temas, improvisa las respuestas, y es obvio que si él respalda a ministros que están sometidos a esa investigación y que, como él señala, le generan preocupación en su acción, hace rato pues debería haber tomado
tomado acciones, porque un ministro que está empleando parte de su tiempo en defenderse no puede atender los asuntos públicos. Dos temas a los que se ha referido. Uno, el de la concentración de medios, no ha descartado que haya consulta ante la Corte Interamericana. Y dos, lo del baguazo. También se ha referido y ha dicho que no están todos los que deberían estar. Y bueno, se entiende que han sido señalamientos políticos. Bueno, la típica actitud de quien cree que porque está en el poder la ley se le aplica solamente a sus rivales políticos y para ellos todo, ¿no es cierto? En este tema de Bagua es evidente que él está tratando de hacer o convertir ese tema en un tema de estigma político y de agresión política, cuando él fue más bien uno de los que asusó el tema. La toma de las carreteras contaba con su respaldo y ahí no, ahí se limpia. Entonces creo que, reitero, el presidente de la República no ha tenido ha perdido la oportunidad de mostrar una suerte de liderazgo más firme, y el resultado de esto va a ser que en las encuestas va a seguir reflejándose un gran descrédito ciudadano, ¿no? En estudios está Pamela Bertis. Pamela, no sé si tienes alguna pregunta. Buenas tardes. El Hospital del Niño fue una herencia del gobierno de Alan García. Aún no se inaugura. ¿Le convenció la explicación que dio el presidente respecto a por qué esto no ha ocurrido todavía? Bueno, la respuesta es una sola: mezquindad absoluta. El temor irrefrenable a suponer de que si una obra que no ha comenzado, los laureles se los lleva el que la comenzó y no él. Ese miedo que es en el fondo una baja autoestima personal de suponer que el Estado peruano no debe tener continuidad. Y entonces tiene hasta abandonado un enorme edificio y todo el equipamiento embalado, lo he constatado personalmente, porque al señor se le ocurre de que no lo debe inaugurar porque le cae mal que la inauguración. Lo mismo hicieron con el tema del tren eléctrico, lo tuvieron parado años porque les daba miedo al presidente entonces, al señor Fujimori, hacerlo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener presidentes, entre comillas, que le tienen temor a la historia, que le tienen temor al hecho de que el Estado peruano tenga una continuidad? En realidad, casi todas las obras que inaugura y en las que usted lo ve hablando, etcétera, son obras que vienen del gobierno anterior. No hay un solo proyecto nuevo, lo acaba de escribir el señor Roberto Abusada, no hay un solo proyecto nuevo que este gobierno haya promovido y que este gobierno esté ejecutando. Todos vienen del gobierno anterior, incluido el que él considera su emblemático, que va a ser el tren que va de este a oeste. Ese también ya fue un plan aprobado por el gobierno anterior. De manera que lo que él tiene que hacer es simplemente darle continuidad, porque el que se beneficia es el pueblo. A él no le importa. Hemos visto noticias en el sentido de que pueden haber muertes de niños en hospitales como por ejemplo el Almenara, porque no hay camas. Y sin embargo tiene un hospital cerrado ahí de 9 pisos con todos los equipamientos dados, solamente porque no le da la gana de inaugurarlo. Ese es un tema que se lo hemos preguntado a la ministra de Salud y la ministra contesta que bueno, que son decisiones políticas. Así que para que vean ustedes qué tipo de presidente tenemos, ¿no? Congresista, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Gracias, Pamela. Gracias. Tenemos ahora información desde España, donde el rey Juan Carlos I abdicó a la corona tras 39 años de reinado. Él aseguró que cuando vuelve la mirada atrás no puede sino sentir orgullo y gratitud hacia los españoles. El nuevo sucesor de la corona será el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Vamos a ver la nota desde España, ¿la tenemos lista? Bueno, tenemos un problema técnico para poder lanzar el video, pero será, como ya había mencionado, el príncipe Felipe quien se convertirá rey a fines de junio. Se calcula que serían entre 4 y 6 semanas, se ha dicho, en que este hecho ocurra. Y se llamará Felipe VI. El príncipe tiene 46 años y todos los españoles coinciden en que está preparado para reinar. Según las encuestas, es el miembro más valorado de la familia real. Recordemos que una de las infantas, la infanta Elena, está metida en medio de este escándalo financiero en el que su esposo está inmiscuido. Tienen un proceso judicial abierto y es la infanta mayor y la infanta Elena también separada de su marido. Dejamos que quien tiene mejor imagen en la familia real española, entre los vástagos de la familia real española, es precisamente el príncipe Felipe. Vamos a ver la nota. Sumamente emocionado y con la voz afligida, estas fueron las palabras de despedida del rey Juan Carlos I, luego de renunciar a la corona de España. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro
cargado de esperanza. El monarca, que estuvo al mando por 39 largos años, nombró a su hijo, el príncipe de Asturias, como su sucesor. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Juan Carlos I, de 76 años, símbolo de unidad y permanencia durante su legado, expuso los motivos de su abdicación horas después que el propio presidente de España, Mariano Rajoy, diera a conocer la histórica noticia que ha dado la vuelta al mundo. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Quiero decirles que he encontrado al Rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. El ahora ex-rey, que durante su legado fue operado en 13 ocasiones, desde apendicitis hasta rotura de cadera, se vio envuelto en polémicas como su viaje de cacería a Botsuana o el escándalo de su yerno Iñaki, esposo de su hija infanta Cristina, acusado de presunta corrupción política. El ahora ex-rey, que apareció en público en la premiación del Real Madrid como campeón de la Champions League, agradeció a todo su pueblo por el apoyo brindado tras asumir la corona en 1975. Esta noticia histórica, que ha sorprendido a todos los españoles, tendrá su desenlace más esperado cuando el príncipe de Asturias y su esposa Leticia Ortiz asuman la difícil tarea como nuevos reyes de España. Son la 1:01 p.m, son 7 horas más en España y a esa hora por allá nos atiende Santos Julián. Él es historiador español, catedrático de la Universidad Complutense y colaborador del diario El País, para que nos comente esta noticia, cómo la han recibido los españoles, qué implicancias tienen y cómo ven la sucesión que recae en el príncipe Felipe de Asturias. Santos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo han recibido la noticia en España, la abdicación del rey? Pues ha sido una sorpresa relativa, sobre todo por el momento en que se ha producido, ¿no? De la posible abdicación del rey se venía hablando a partir del deterioro notable de su salud, de las intervenciones quirúrgicas que ha sufrido y de la pérdida de afecto, de prestigio que mostraban las encuestas por los últimos escándalos que han acompañado a la Casa Real, ¿no? Pero, bueno, no había ninguna noticia, ningún indicio de que se fuera a producir en este momento. Es decir, que es una relativa sorpresa, indudablemente. Y me imagino que los españoles toman con agrado, obviamente, el encargo va a recaer en el príncipe Felipe. Y entendemos aquí, las noticias que tenemos, es que goza de popularidad en medio de los escándalos que envuelven también a una de sus hermanas, ¿no es cierto? Sí, porque el príncipe Felipe ha jugado un papel crecientemente visible como ocupando en cierto modo la representación del rey, ¿no?, en los últimos años. Esa presencia del príncipe en actos, muchos en países de la América Latina, pero también en otros, aquí en España, eso ha cumplido una tarea que no está legislada, no está establecida por ley, pero la ha cumplido de una manera que, en fin, ha sido claramente satisfactoria y por lo menos no ha empañado para nada su imagen, sino todo lo contrario. La ha revalorizado en un momento en que el afecto hacia el rey y los escándalos de la Casa Real habían producido cierta lejanía, ¿no?, cierta sensación de lejanía respecto a toda la institución monárquica. Yo creo, y creo que es el sentimiento general, que el príncipe Felipe ha quedado a salvo de eso,
y que, ha dado la impresión de ser un hombre capaz de recuperar, en cierto modo, el crédito que se ha dilapidado y que había conseguido la monarquía por la actuación del rey durante los años de la transición. Ahora, a pesar de estos escándalos, ¿cuál es el sentir de los españoles respecto a la institución monárquica? Bueno, mire, respecto a la institución monárquica, las encuestas de las que disponemos señalan de una manera muy consistente que nunca se ha situado como un problema. España tiene hoy una multitud de problemas, está en una profunda crisis, no solo económica, sino también institucional, pero cuando se le pregunta a los españoles que destaquen los 3 problemas principales, solo el 0 y muy poco %, de una manera consistente, señala la monarquía. Es decir, que no hay la sensación de que la monarquía sea la responsable de la situación de crisis en la que vivimos, ni que esté entre los problemas que se necesitan, digamos, solucionar o solventar para salir de esta crisis, en absoluto. Ahora, de manera que es esta sensación, en cierto modo, ambigua, ¿no? No es un problema, pero tampoco es aquella fuente, digamos, de confianza o de prestigio que había sido en los años primeros de la transición. Ahora, Felipe de Asturias se convierte en rey y convierten en reina a la plebeya, periodista, mujer divorciada, Leticia. Sí. ¿Hay sondeos respecto al papel de Leticia? ¿Cómo reciben los españoles este nombramiento? Yo creo que de la manera más normal del mundo, porque ha ocurrido con la institución monárquica española y sobre todo europea, ¿no? Con esta nueva generación, digamos, la generación del príncipe, ¿no? Cierta secularización, si pudiera yo hablar así, ¿no? Es decir, el príncipe es una persona muy, muy normal, no lleva el aura casi sagrada que se suponía que producía la institución, sino que es una persona cercana y su consorte, la princesa Leticia, incluso tengo la impresión, y la tienen muchos españoles, de que ha sido muy importante en esa normalización de la figura, ¿no? En la manera de expresarse, en la manera de acercarse a la gente. Yo creo que la opinión general es que no les ha afectado esta pérdida de confianza y que pueden recuperar el crédito del que ha gozado la monarquía. ¿Crees que podríamos hacer un paralelo entre lo que ocurre en España y lo que ocurre en Inglaterra, donde el príncipe William y Kate Middleton han dado una imagen, le han dado un ventarrón de frescura, de renovación, de limpieza de la cara de las monarquías inglesa y española? Bueno, la monarquía española no había tenido esa... La monarquía española es una monarquía restaurada, mientras que la monarquía británica es una monarquía secular y la titular actual es una persona que lleva en el trono medio siglo. De manera que no se había producido esa sensación de una institución antigua o ancestral, ¿no? Que necesitara una renovación por infusión de nueva sangre, de sangre joven. La pareja real española, cuando empieza a reinar, es una pareja muy joven. Y esa sensación la ha acompañado siempre, excepto en los últimos años, ¿no? Es decir, que frente al acartonamiento de la dictadura, aquella gerontocracia en la que había acabado la dictadura, la pareja real nueva, en los años 70, fue la que recuperó para la monarquía ese aire juvenil, ¿no? Y siempre ha sido una institución cercana, quiero decir que no ha habido
no ha habido ritualmente, no ha sido nunca una institución alejada, no lleva la pompa y la circunstancia de la familia británica, ¿no? Por tanto, esto yo creo que es como una recuperación de algo que ya habíamos vivido. Unos monarcas jóvenes que, bueno, representan simbólicamente el Estado. Finalmente, Santos, ¿cómo será la ceremonia? ¿Ya hay una fecha tentativa de que esto ocurra, la coronación del príncipe Felipe? Tiene que promulgarse una ley orgánica del Estado, quiere decir que con mayoría suficiente en el Parlamento, en el que el Parlamento acepta la voluntad del rey de abdicar. El rey no abdica por su propia iniciativa y ahí se acaba el acto, sino que propone al Parlamento su voluntad de abdicar. El Parlamento recibe esa decisión y le da consistencia jurídica, es decir, acepta la decisión y en ese momento se produce la abdicación. Y es el Parlamento el que luego se reunirá para recibir, para declarar al príncipe Felipe nuevo rey de España. Son dos actos parlamentarios que se pueden sustanciar en una semana, no más de una semana, no necesitan más de 7 u 8 días para que tengan lugar. Ocurre que es la primera vez y que no está legislado un procedimiento, pero lo casi seguro es que ocurra como yo le estoy comentando. Santos, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Ha sido muy ilustrativo y te agradecemos nuevamente la cortesía. A ustedes, gracias. Son la 1:11 p.m. Hacemos una pausa en Más que Noticias, no se muevan. Más adelante vamos a conversar con Daniel Ruiz, del representante del colectivo Paremos el Acoso Callejero. Enhorabuena que se hagan este tipo de campañas, que se impulsen estas iniciativas. Cuando hemos tenido recién la semana pasada la denuncia de la actriz Magali Solier, de este acoso en el Metropolitano, una cosa vergonzosa que la hizo quebrarse en una entrevista pública. La verdad es que absolutamente repudiable. Te dice que ya están por identificar al sujeto, al pervertido. Ojalá que así sea. Vamos a hablar de ese tema más adelante aquí en Más que Noticias. No se muevan.